Podcast Principios de Victimología. Integrantes. Presentación e introducción. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante dentro de la criminología, la victimología. Así es, y para empezar hay que decir algo clave. Cuando se habla de un delito, muchas veces se piensa primero en el delincuente, en la pena o en el proceso judicial. Pero casi siempre se deja en segundo plano a la persona que sufrió directamente el daño, la víctima. Exacto, justamente por eso existe la victimología, para estudiar a la víctima, entender su situación y evitar que sea ignorada, culpada o revictimizada. En este podcast vamos a explicar qué es victimología, cuál es su historia, sus conceptos básicos y los tipos de víctimas que existen. También hablaremos del proceso de victimización, la victimización oculta y sus consecuencias. Y finalmente analizaremos factores de riesgo, estilo de vida, actividades rutinarias, urbanismo, encuestas de victimización y algunos ejemplos reales del Ecuador. La idea es que cualquier persona que nos escuche pueda comprender que la víctima no solo necesita justicia, también necesita protección, respeto y acompañamiento. Historia de la victimología y origen científico. Para iniciar debemos entender que la victimología no apareció desde el principio como una disciplina independiente. Históricamente, la víctima fue perdiendo protagonismo dentro del sistema penal. ¿A qué te refieres con que la víctima fue perdiendo protagonismo? Me refiero a que en los primeros tiempos existía la llamada justicia privada, es decir, que las personas afectadas o su familia podían buscar venganza o reparación por su cuenta propia. Entonces, en ese momento la víctima sí tenía un papel más directo. Exactamente, pero con la aparición de este Estado moderno, el monopolio de la fuerza pasó a manos del Estado. Desde ese momento, el delito empezó a verse principalmente como un conflicto entre el infractor y el Estado. Y ahí la víctima quedó en segundo plano. Sí, a eso se le conoce como neutralización de la víctima, porque era vista que casi nunca como un testigo, es decir, como alguien pasivo dentro del proceso penal. O sea, ¿el sistema se enfocaba más en el delincuente que en quien sufrió el daño? Así es, durante muchos años la criminología se concentró en estudiar al delincuente, sus causas, motivaciones y conducta, pero a finales de los años 40 cambió el paradigma y empezó el estudio científico de la víctima. Aquí aparecen autores importantes, ¿verdad? Sí, dos autores fundamentales son Benjamin Mendelssohn y Hans Wohlgemuth, considerados padres de la victimología. Conceptos básicos y tipología de la víctima. Ahora vamos con los conceptos básicos, porque para entender la victimología primero debemos saber qué estudia. Entonces, ¿cómo podríamos definir la victimología de forma clara? La victimología puede entenderse como la ciencia multidisciplinaria que estudia a la víctima, los procesos de victimización y desvictimización. ¿Y qué dicen los autores sobre eso? Según Tamarit, la victimología se ocupa del conocimiento relativo a la victimización y desvictimización. Morillas y otros autores también la consideran como una disciplina científica, empírica e interdisciplinaria, porque analiza a la víctima, las formas de daño, la prevención y la asistencia. Entonces no estudia solo el delito, sino también el daño y la recuperación de la víctima. Exactamente. Ahora, víctima es la persona que ha sufrido un daño físico, psicológico, emocional, económico o una afectación de sus derechos. Desde la criminología, víctima es quien recibe una conducta antisocial que le causa daño. ¿Y victimización? ¿Qué sería? La victimización es el proceso mediante el cual una persona sufre un daño injusto. No se limita únicamente al delito, porque también puede incluir conductas antisociales que generen sufrimiento como acoso, violencia o abuso. También está el concepto de victimidad. Sí, victimidad es la condición de ser víctima, no solo en una situación real, también puede ser una construcción social.
porque la sociedad reconoce o niega a ciertas personas como víctimas. Y aquí entra un punto muy importante, la revictimización. Correcto. La revictimización ocurre cuando la víctima vuelve a sufrir daño después del hecho inicial. Por ejemplo, cuando se la culpa, se la juzga, se le expone o se le obliga a repetir muchas veces su experiencia dolorosa. Proceso de victimización oculta y consecuencias. Ahora vamos a explicar el proceso de victimización. La victimización no es un hecho simple, sino un proceso complejo que puede tener varias etapas. La primera sería la victimización primaria, ¿verdad? Sí, la victimización primaria es el daño directo causado por el delito, conducta antisocial. Por ejemplo, una agresión física, una violación, un robo, una amenaza, un femicidio o un caso de trata de personas. Es decir, es el daño que sufre la persona. Exacto. Luego aparece la victimización secundaria, que ocurre cuando la víctima sufre nuevamente por el contacto con instituciones como la policía, fiscalía, juzgados o servicios médicos. ¿Eso puede pasar cuando no se le cree a la víctima? Sí, también cuando se trata con indiferencia, cuando debe repetir su testimonio muchas veces o cuando el proceso judicial le expone innecesariamente. Entonces, la institución puede ayudar, pero también puede causar más daño si no actúa bien. Así es. Después está la victimización terciaria, que se relaciona con el entorno social, familia, vecinos, trabajo, comunidad o medios de comunicación. Ahí la víctima puede ser señalada o culpada. Correcto, puede ser rechazada, estigmatizada o tratada como responsable de lo que pasó. También debemos hablar de la victimización oculta. Sí, la victimización oculta se relaciona con la cifra negra, es decir, los delitos o daños que no llegan al conocimiento de las autoridades porque no se denuncian o porque la persona no reconoce que fue víctima. Factores de riesgo, estilo de vida, actividades rutinarias, urbanismo y encuesta de victimización. Significa identificar condiciones que pueden aumentar la probabilidad de sufrir daño para prevenir. ¿Qué tipos de factores menciona el tema? El libro menciona factores individuales, como edad, género, condición física o psicológica. También factores relacionados con el comportamiento, como la exposición de situaciones peligrosas, contacto con actividades delictivas o falta de precauciones. Aquí entran dos teorías importantes. Exactamente, la teoría del estilo de vida, relacionada con Hiddeland, plantea que el riesgo de victimización puede variar según los lugares que una persona frecuenta, sus horarios, relaciones sociales y actividades. ¿Y la segunda teoría? La segunda teoría es la de las actividades rutinarias, el Cohen y Felson. Esta señala que para que ocurra un delito suele coincidir tres elementos: un agresor motivado, una víctima u objetivo adecuado y ausencia de un guardián protector. Ahora hablemos de la encuesta de victimización. La encuesta de victimización es un instrumento que permite conocer cuántas personas han sido víctimas, qué delitos no se denuncian, cuáles son los patrones de victimización, qué miedo al delito existe y cómo percibe la ciudadanía la actuación institucional. Su importancia está en descubrir la cifra negra. Exacto. Ayuda a descubrir aquello que no aparece en estadísticas oficiales. Su objetivo es medir mejor la victimización, conocer las características de las víctimas y orientar políticas públicas de prevención y atención. ¿Y podemos cerrar esta parte con un ejemplo del Ecuador? Sí, un ejemplo real del Ecuador sobre las víctimas especialmente vulnerables es un caso de trata de personas en Quito, donde 8 niños fueron rescatados de una explotación laboral, trabajo infantil y medicinal. Ese caso demuestra por qué los menores de edad requieren protección especial. Cierre reflexivo. En conclusión, la victimología permite mirar el delito desde la experiencia de quien sufrió el daño. Su aporte principal es que no se limita a estudiar al delincuente, sino que analiza a la víctima, su contexto, sus necesidades y sus derechos. También nos enseña que una persona puede ser afectada varias veces, primero por el delito, después por el proceso institucional y finalmente por la reacción social. Por eso, una sociedad justa no debe culpar ni ignorar a la víctima, debe escucharla, protegerla, evitar su revictimización y acompañarla en su proceso de desvictimización. Gracias por escucharnos.